Nos dice acá, el octavo constitucional es el derecho de petición. También tiene que ver con una garantía de libertad porque nos podemos dirigir de forma libre, hay libertad para dirigirnos o pedir algo a una autoridad. Sin embargo, hay ciertas limitaciones o ciertas cuestiones, ¿no?, que hay que tomar en cuenta para solicitar o pedirle algo a cualquier autoridad. Dice el artículo octavo constitucional: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bueno, este es el famoso derecho de petición, octavo constitucional. Muchos lo utilizan justamente para dirigirse a alguna autoridad. Es una garantía también que nos concede la Constitución, poder pedirle o dirigirnos a una autoridad para solicitar algo, ¿no? Dice acá en el comentario: el derecho de petición deriva de la reacción del pensamiento liberal contra el absolutismo, que imponía a los súbditos el deber de callar y obedecer. Este derecho surge de la idea de que la autoridad está para servir a la sociedad y no a la inversa, pero ello tampoco implica que se ofenda a los servidores públicos. Por eso lo que se les solicite debe ser de manera pacífica y respetuosa, además de hacerse por escrito para que quede constancia. Ahora, por los medios electrónicos como Internet, se puede cumplir también este requisito. La autoridad está obligada a contestar y si no lo hace en un tiempo razonable, los peticionarios pueden pedir amparo para que el Poder Judicial obligue a los funcionarios a contestar. Por supuesto, la respuesta no tiene que ser necesariamente en el sentido de acceder a la petición del solicitante. La autoridad está obligada a responder por escrito, pero el acuerdo al que se alude, por ser un acto de autoridad, debe estar debidamente fundado y motivado. Artículo 16 constitucional. Entonces, también interesante este derecho o esta garantía, porque nos permite poder acceder a pedirle o solicitarle algo a la autoridad. ¿Cuáles son los parámetros de acuerdo a los límites, de acuerdo a este comentario y al artículo octavo? Pues primero que nada, ese derecho de petición tiene que ser por escrito. Nos tenemos que dirigir a una autoridad a través de un documento, a través de un escrito, pidiéndole lo que queremos, ¿no? Por escrito. ¿Qué más debe contener ese escrito? Pues debe ser de forma pacífica y respetuosa. Son dos características muy importantes al hacer valer este derecho de petición. Debe ser de forma pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Bueno, eso es obvio, porque nadie más que un nacional puede entrometerse, ¿no?, en los temas políticos del país. Entonces, tenemos tres principales características de esta garantía, que debe ser por escrito, debe ser de forma pacífica y también respetuosa.
La otra parte es que la autoridad está, de acuerdo a esta garantía, está obligada a contestarnos lo que le estamos pidiendo o le estamos preguntando a través de ese derecho de petición. Tiene que contestar forzosamente en un tiempo razonable, dice la Constitución. Ahí es donde la Suprema Corte en algún momento entró a delimitar o a interpretar este artículo constitucional, y por criterios de la Suprema Corte se dijo que ese tiempo razonable del cual habla la Constitución, a fin de ser delimitado, tenía que ser 3 meses. Tiempo razonable del derecho de petición era un tiempo de 3 meses. Y en materia administrativa se consideraba que si la autoridad, o se considera que si la autoridad no contesta en ese tiempo, había o se actualizaba algo que se llama la afirmativa ficta, es decir, la autoridad se daba por automático que contestaba de forma afirmativa la petición o nuestra petición. Entonces, tiempo razonable, de acuerdo a lo que la Corte interpretó y dijo en determinado momento a través de un criterio, es que ese tiempo razonable era el tiempo de 3 meses para que una autoridad conteste y haga efectivo o reconozca adecuadamente el derecho de petición. De lo contrario, si transcurrían esos 3 meses y la autoridad no nos había dado contestación o no ha dado contestación, el ciudadano podía ir al Poder Judicial Federal y promover un juicio de amparo por violación a ese derecho de petición. La negativa o la omisión a contestar, ¿no? A contestar lo que se le está pidiendo a la autoridad. La otra parte muy importante, de acuerdo a este último párrafo que tenemos acá, es que la autoridad, al contestarnos, no está obligada a darnos una respuesta favorable. No está obligada a darnos una respuesta favorable necesariamente, sino que la única obligación que tiene la autoridad para cumplir esta garantía es darnos una respuesta. Esa respuesta también tiene que ser por escrito para que la autoridad cumpla con otra garantía que más adelante vamos a ver en otro tipo de garantías, que es la garantía del artículo 16 constitucional. Esa garantía es una garantía de seguridad al gobernado que implica que todo acto de autoridad esté fundado y motivado. Fundado, pues obviamente implica que la autoridad nos diga, de acuerdo a la ley, cuál es la respuesta a lo que le estamos pidiendo, y el motivo, los motivos, pues son las razones, ¿no? Razones o circunstancias, por qué sí o por qué no, de acuerdo a el fundamento legal. Entonces, esas son las partes que implica el derecho de petición. Es un derecho muy común que la ciudadanía puede llevar a cabo siempre y cuando se reúnan, ¿no? Estos parámetros de que debe ser en forma respetuosa, por escrito, pacífica, y ante ello esperamos siempre una respuesta por parte de la autoridad. ¿Alguna duda, comentario, Dana? Disculpe, profe, aquí podría entrar lo que son quejas o como lo estipula el Código Penal el Código Penal que dice que será destituido de su cargo, algo así me parece.
Penas para el que no conteste la petición. Entiendo, pues en realidad no. Ese tipo de cuestiones están más enfocadas al tema administrativo o cuando hay algún delito, pero el hecho de que la autoridad no nos conteste no la va a hacer acreedora a una pena. Lo que podemos hacer para defender esta garantía es, como dice acá, promover o pedir amparo al Poder Judicial, es un procedimiento el amparo, para que se nos garantice y se nos respete este derecho de petición. ¿Qué es lo que el Poder Judicial va a determinar a través de este tipo de procedimientos, de amparos? Le va a obligar o le va a indicar a la autoridad que tiene forzosamente que contestar la petición. Si no contesta, bueno, podrá multar a la autoridad, podrá llegar a otro tipo de medidas más quizás severas, pero no propiamente va a hacer que las autoridades sean separadas del cargo. Bueno, en materia de amparo sí hay una sanción que tiene que ver con eso, ¿no? Si no cumples la sentencia de amparo, te separo de tu cargo. Pero difícilmente en este tipo de temas del derecho de petición se va a llegar a eso. Normalmente la autoridad termina contestando desde el momento en el que el juez se lo pide. Porque es un derecho, pues digamos, muy sencillo, ¿no? La autoridad tiene que contestar, salvo que esté impedida para ello, ¿no? Pero tiene que decirlo, tiene que comunicarle al particular. No te puedo dar una respuesta sobre lo que me estás pidiendo. ¿Por qué? A lo mejor es información confidencial, tiene que ver con cuestiones de una investigación, de un delito. No puede la autoridad proporcionar esa información, pero tiene que hacérselo del conocimiento al particular o a quien lo pide y fundamentar en la ley que es una cuestión reservada, ¿no? Una información que no puede dar. ¿De acuerdo, Dana? Sí, profesor. Bien. Pues ahí está. Es uno de los derechos, creo que más sencillos que tiene la Constitución. Y también ese es como el objetivo, ¿no? De que pueda ser accesible, entendible para el ciudadano ejercitarlo. Esto es muy diferente, esta garantía del artículo 8º al derecho de acceso a la información. Son dos garantías totalmente diferentes. Por ahí la Corte ha determinado que también a través de este artículo 8º, pues se ejercita, ¿no?, el derecho de acceder a una información. Pero son diferentes. Uno está en el 6º, que también ya revisábamos, el derecho de acceso a la información, y 8º constitucional, es el derecho de petición, que no siempre va a tener como finalidad acceder a una información, sino probablemente a pedirle algo a la autoridad, ¿no? Yo no quiero que la autoridad me dé información de algo, pero sí quiero pedirle determinada circunstancia. Por ejemplo, pedirle a la autoridad que, conforme a mi derecho de petición, le pido a la autoridad municipal que en esta calle ponga un semáforo o ponga un tope, ¿no? Porque ha habido muchos accidentes. No estamos pidiendo información, pero sí estamos pidiendo algo, ¿no?, a la autoridad. ¿Correcto?
Sí, profesor. Bien. Siguiente garantía. Seguimos en garantías de libertad. Libertad de asociación. Artículo 9 constitucional nos indica no se puede coartar, no se puede prohibir el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos. Nuevamente, solo nacionales, ¿no? En los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Bueno, también, pues muy interesante, es algo que por lo menos en el país vemos constantemente, la libertad de asociación. Y conociendo este artículo constitucional, pues evidentemente podemos calificar si esas asociaciones, esas reuniones, protestas que se llegan a dar en el país, cumplen con esto que está diciendo la Constitución para considerar que se está ejerciendo por parte de esos grupos su derecho, ¿no? Adecuadamente a la libertad de asociación. Muchas veces se da esas reuniones, pero con un objeto ilícito, ¿no? El objeto debe ser lícito, debe ser algo legal, un fin legal. Pero a veces se dan cuestiones ya que salen de ese campo, ¿no? Salen de esas protestas pacíficas, se genera la violencia, se genera el daño a la propiedad del Estado, como lo ha pasado con estas protestas de feministas, los que están a favor del aborto. Muchas veces sale ya de control, ¿no? La protesta. Entonces es muy importante que alguien que va a asociarse o va a protestar pueda cumplir, ¿no? Con estos parámetros para hacer uso correcto de ese derecho de petición, de asociación. Profesor, entonces aquí podrá entrar las manifestaciones de los maestros que trabajan en la SEP por el aumento del salario o algunas otras prestaciones que tal vez se les han quitado. Sí, claro, total. Cualquier reunión, asociación, manifestación entra en esta libertad, en esta garantía de libertad, ¿no? De reunión, de asociación, siempre y cuando, pues obviamente se cumpla con esos parámetros. Las protestas de los maestros, las protestas del gremio trabajador, las protestas de alumnos, la última protesta que por lo menos acá en Puebla hubo, que generó movilización de estudiantes, que fue de la UDLAP, con todo este tema que se está dando en el campus, pues es a través del ejercicio de esta garantía de libertad de asociación. Nos dice acá el comentario que se contienen aquí dos derechos, el de asociarse y el de reunirse. El primero consiste en la posibilidad de formar sociedades para efectuar cualquier propósito permitido por la ley. Se entiende que no se necesita permiso de la autoridad para constituir una asociación.
ya sea para hacer negocios como una sociedad anónima, para practicar deporte como una liga de fútbol o para defender derechos laborales como un sindicato. Es decir, nos podemos asociar con cualquier fin, siempre y cuando ese fin sea lícito, ¿no? Sea legal. Vamos a formar, por ejemplo, la asociación de padres de familia, ¿no? De una universidad. ¿Está prohibido? No. Siempre y cuando el fin sea lícito y sea para cumplir determinadas pues finalidades, ¿no? Propias de esa asociación. Para hacer negocios también, como una sociedad anónima, sí, y ahí ya empezamos también, derivado de este artículo 9, si nosotros esa asociación la vamos haciendo cada vez más formal, ya tenemos ahora sí que cumplir con ciertos requisitos de ley, pero eso no implica que le tengamos que pedir permiso a la autoridad. La autoridad también nos va a poner parámetros, ¿no? Si queremos ya formar una sociedad anónima, que es una SADCB, Sociedad Anónima a lo mejor de capital variable, ya eso ya es un tema mercantil, ya es un tema que tiene que ver con cuestiones de comercio y tenemos que cumplir con ciertas normas, ¿no? Para que esa sociedad anónima sea legalmente reconocida. Para practicar deporte también nos podemos asociar, formar una liga de fútbol, sí, no hay ningún problema, ¿no? Tiene una finalidad específica que es lícita, situación o cuestión de deporte y adelante, ¿no? Defender derechos laborales, como los sindicatos, pues también son asociaciones, ¿no? Hay esa libertad. Y la libertad de reunión, de reunirse, consiste en que la gente pueda juntarse o agruparse públicamente, también sin necesidad de pedirle autorización a la autoridad. Para una manifestación podemos reunirnos, siempre y cuando sea pacífica, no genere disturbio, violencia, daño. La Constitución no prevé que se restrinja a ciertos espacios la aglomeración de participantes, de modo que cualquier lugar de uso común puede ser empleado para realizar una manifestación. Muchas veces, sí, adelante, Dana. Aquí también podría entrar este grupo que está enfrente de la Catedral de la Ciudad de México. No recuerdo muy bien cómo se llama. No lo sé, digo, hay muchos, ¿no? Que precisamente han tomado ese lugar público para manifestarse. No sé cuál sería. Ajá, no o a qué recuerdo muy se bien. dedica. Hace manifestaciones por, creo que de igual manera, el aumento de salario o algo así. No recuerdo muy bien de qué protestan, o no sé si sea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque veo que ponen las iniciales EZLN. Ok. Sí, puede, digo también, ¿no? Finalmente son grupos que se reúnen o se manifiestan para realizar o exigir ciertas cosas, ¿no? Al gobierno, que regule determinada situación, etcétera. Entonces también, indudablemente también, prácticamente cualquier grupo, organización que quiera ser válido, ¿no? Este derecho. O para exigir, muchas veces este derecho, esta libertad de asociación, es el canal o es el medio para exigir otras cosas. Entonces, pues hay grupos muy específicos, ¿no? Efectivamente, el EZLN de los zapatistas ha sido uno que normalmente se ha opuesto como a las corrientes del gobierno. El de los maestros, pues también, ¿no? Con el tema de la reforma estudiantil, también.
no sé, los movimientos estos también de los padres, de los estudiantes o gente que ha desaparecido, pues también, ¿no? Ahí está el caso de esta mujer de la serie que alguna vez comentábamos, que se apellida Escobedo, Marisela Escobedo, pues también, ¿no? Logró realizar movimientos para peticionar al gobierno ciertas cosas. Entonces, no hay necesidad, como dice acá la lámina, de pedir la autorización a la autoridad siempre y cuando esto sea de forma pacífica, ¿no? Y que no se coaccione también a la autoridad, sino que se haga a través de este derecho de reunirse, pues una petición, porque también finalmente es eso, de forma pacífica, ¿no? De forma también prácticamente respetuosa, como lo es el anterior derecho de petición. Sí, Dana, ¿algo más? Sí, profesor, no. Bien. Bueno, pues ahí está el derecho de asociación. Todavía nos queda media hora. Media hora. Bueno. Otra libertad más en el derecho de portación de armas. Derecho a portar armas. Artículo 10 constitucional nos dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. También sería, y puntualmente sería una garantía de seguridad, ¿no? Sin embargo, está también catalogada en la libertad porque justamente el Estado permite o da libertad a todos los mexicanos de portar o tener un arma en su domicilio. Nos dice acá, esta antigua garantía individual dispone todos los habitantes, independientemente de cualquier condición, pueden poseer armas para su seguridad y legítima defensa. Esta finalidad supone que no es ilimitada la cantidad de armas que se pueden tener y por ello la ley penal sí puede tipificar, por ejemplo, el delito de acopio de armas, si se acumula una cantidad que no sea racional y proporcionada a la finalidad constitucional. Este derecho se concede solo para el domicilio del gobernado, esto es, el lugar donde reside en forma permanente. Un vehículo o una habitación de hotel donde se encuentra transitoriamente una persona no quedan incluidos en esta garantía. Bueno, es muy concreto el artículo, el comentario. Primero que nada, tenemos acá que, como ciudadanos, como mexicanos, tenemos derecho, libertad a poseer un arma, siempre y cuando sea en nuestro domicilio, ¿no? En donde habitualmente residimos o habitamos, podemos tener un arma. ¿Con qué finalidad? Por seguridad y legítima defensa. Esa es la limitación que nos está poniendo la Constitución, ¿no? Esas armas pueden ser cualquiera
únicamente no están permitidas las que prohíba la ley o sean de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Ahí habría que checar. Hay una ley que reglamenta, que es reglamentaria de este artículo 10, que es la Ley de Armas, Fuegos y Explosivos. Esa ley nos dice qué armas son de uso exclusivo del Ejército. Por ejemplo, las famosas metralletas o la AK-45, las que son cuernos de chivo, que muchos las conocen, ¿no? Porque también han sido usadas por el narcotráfico, son armas prohibidas, no se pueden tener. Probablemente sí un revólver, determinados milímetros, ¿no? Pero un revólver, que es un arma muy común, sería un arma que algún ciudadano mexicano pueda tener en su domicilio. Dice acá, se prevé también que la ley establezca limitaciones en cuanto a cuáles armas quedan prohibidas, al tiempo que aquellas que se señalen como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas tampoco podrán ser poseídas por los particulares. La ley que regula esta materia es la Ley Federal de Armas, de Fuego y Explosivos. Para el ejercicio de este derecho, la ley requiere que se cumplan determinados requisitos administrativos, como cuál, pues evidentemente que si vamos a tener un arma de fuego permitida, debe estar registrada ante la autoridad. En cuanto a la aportación de armas, es decir, el hecho de traerlas consigo fuera del domicilio, no es un derecho constitucional como tal, sino una posibilidad a ser regulada por la ley. Por ejemplo, las actividades como el tiro o la cacería. Cuestiones importantes, pues evidentemente que un arma que tenga un mexicano, un particular en su domicilio, lo más correcto, lo más legal, pues es que esté registrada ante la autoridad, ¿no? Normalmente la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, es una autoridad que se encarga también del registro de las armas que tienen los particulares. Esto es algo muy importante porque, por ejemplo, si en el domicilio hay una legítima defensa o por seguridad algún ciudadano se defiende con esa arma y comete una lesión o comete un homicidio, pues lo primero que la autoridad va a revisar es si esa arma estaba permitida, si tenía un registro, quién es el dueño, etcétera, ¿no? Porque evidentemente en este mercado negro de las armas, pues también se lleva a cabo justamente para eso, ¿no? Para cometer ilícitos. Hay un mercado muy amplio para la adquisición de armas de uso exclusivo del ejército o puede ser que no sean de uso exclusivo, pero sea un mercado ilegal, ¿no? De ahí la importancia de que esas armas puedan ser registradas. Y por otro lado, este derecho no garantiza que podamos traer en la calle armas, pero la ley sí tiene también la obligación de regular algunas actividades como son el tiro y la cacería, ¿no? Hay personas que se dedican por cuestión que muchos dicen es un deporte, ¿no? La cacería, y deben trasladar esas armas al lugar de tiro o al lugar de cacería. Pues también tiene que estar regulado, tienen que estar registradas esas armas para que la autoridad sepa que tienen ese fin, ¿no? Un fin deportivo, como lo es el tiro, o la cacería. ¿De acuerdo?
Sí, profesor. De igual manera estaba viendo la Ley Federal de Fuego y Explosivos y en el artículo 9 especifica que armas están, bueno, pueden poseerse o portarse y que están establecidas por la ley de armas. Y pues ahí realmente pues especifica que armas, que pistolas se Exacto, pues pueden portarlas. Incluso también los que pertenecen al ejército mexicano, bueno, realmente ahí sí no sé si todos tienen, ¿cómo le diré? Tienen ese permiso de portar arma con sí, con ellos, ¿no? claro. Sí, Eh, ellos tienen, desde luego, por pertenecer al ejército, un registro ante la Sedena para asignarles un arma de fuego, ¿no? Traen un número de serie, calibre, marca, color, todas las especificaciones. Entonces, ellos por pertenecer a las Fuerzas Armadas, pues tienen ese permiso otorgado por la Sedena. Profesor, y aquí, por ejemplo, que estamos hablando de los particulares, también deben de sacar lo que es el permiso, ¿no? Hace tiempo leía Sí, qué te pedía y decía que tienes que sacar el permiso y ser una persona, pues, ¿cómo diré? Como que de cierta forma decía como que no problemática, algo así entendí, claro, para poder portarte un arma. Y pues como decía, de igual manera usted, ¿no? Tenerla en el domicilio. Y pero de cierta forma, bueno, es que aquí también podría entrar, ¿no? O sea, si, no sé, un ejemplo, entrar un ladrón y yo por legítima defensa le disparo porque él también atentó contra mí. Entonces ahí, pues lo que explicaba usted, ¿no? Ver si estaba registrada sí, y pues demás, ¿no? O sea, no nada más la tenía en su casa porque sí, ¿no? O sea, pues debe de haber un registro. claro. Exactamente. Cumplir con lo que la autoridad pida para poder tenerla, ¿no? Digo, lo cierto es que es una cuestión, pues yo creo que también que influye al tema político, porque pues la adquisición de un arma en el mercado puede ser muy sencillo, ¿no? Muy sencilla, hay mercado negro, y también el gobierno ha realizado en algún momento campañas para que los particulares que tengan armas legalmente registradas las entreguen, ¿no? Es decir, el gobierno de alguna forma reconoce o afirma que no es necesario que un particular tenga esto, pero bueno, ahí está, es una garantía que la Constitución reconoce. Ahorita aquí estoy buscando, la Constitución nos limita, nos está limitando a que esa aportación sea en nuestro domicilio, ¿no? Para seguridad o legítima defensa. Sin embargo, en algún momento, este, se consideró por parte de la Suprema Corte que si una persona portaba un arma en su vehículo, eso era legal. Se decía en un criterio que el vehículo era la extensión o es extensión del domicilio. Pero estoy buscando, a ver si rápidamente encuentro aquí el criterio, porque ya no se sabe o yo ya no supe finalmente si ese criterio quedó superado, si la Corte dijo que sí, que no, pero todo deriva también de una interpretación, ¿no? Porque se decía que el vehículo era una extensión del domicilio. A ver, Sí, profesor. De igual manera, otra cuestión sería la aportación de armas blancas, ¿no? bien, así es. Este, Eso es importante porque acá la Constitución nos habla de armas de fuego, armas de fuego.
Ahora, el tema de esas llamadas armas blancas, eso hay que revisarlo en el Código Penal de Puebla, porque ahí se nos da incluso, en el Código Penal de Puebla, ahorita no recuerdo qué artículo es, se nos da un listado de todas las armas que no son de fuego, pero que están prohibidas, ¿no? Armas o instrumentos, así lo llama el Código Penal. Y cuando uno lee ese listado, nos damos cuenta que todo es un arma, un instrumento idóneo para causar un daño es un arma. Decía un maestro, hasta el palo de la escoba está prohibido usarlo, ¿no? Porque puede ser un arma, justamente un instrumento, un medio idóneo, ideal, para poder dañar a alguien, para lesionarlo o incluso matarlo. Entonces también está regulada esa cuestión, sin embargo, la garantía de libertad de la que nos habla la Constitución es respecto a la aportación de armas de fuego, es decir, pistolas, metralletas que, bueno, ya vienen siendo de uso exclusivo del ejército, pero normalmente pistolas, ¿no? O explosivos. Ahí habría que ver también la ley federal de armas de fuego y explosivos, cuáles son, ¿no? Cuáles son considerados esos instrumentos explosivos prohibidos. Bueno, estoy acá. Sí, la Corte, no encuentro esa tesis, ya era muy antigua, donde la Corte había permitido o había dicho que un ciudadano, un particular, si tenía una arma de fuego en el vehículo, no había delito. Aun cuando la Constitución decía que era solo para efectos del domicilio, la Corte interpretaba que según el vehículo era una extensión del domicilio. Entonces, al llevar el arma de fuego en el vehículo, no se configuraba ningún delito. Acá estoy proyectando el ius, sin embargo, no la encuentro, pero aquí ya me encontré con una jurisprudencia del año 2006 que nos dice portación de arma de fuego, se integra ese delito cuando ésta se lleva consigo en cualquier parte del vehículo y con independencia del número de movimientos que el sujeto activo deba realizar para allegársela, es decir, para alcanzarla, ¿no? Ya sea que la lleve en la cabina, que es el interior del vehículo, ya sea que la lleve en la cajuela, se configura el delito. Dice acá en esta parte que ese delito es de los llamados de peligro, ya que la conducta que lo integra implica un riesgo para la seguridad y la paz social ante la posibilidad de que el sujeto activo con facilidad se allegue el arma cuando así lo decida. En razón de su cercana disponibilidad, resulta inconcluso que el ilícito mencionado se configura cuando el arma se encuentra en cualquier sitio del vehículo, ya sea la cabina y la guantera, la cajuela trasera, el motor, etcétera, independientemente del número de movimientos que el sujeto deba realizar para allegársela. Es decir, el hecho de portar un arma, traerla en el vehículo, pues da origen o puede dar motivo a muchas cuestiones, ¿no? Una cuestión o una circunstancia vial, pues normalmente vemos que fulanito ya se enojó porque otro vehículo le dio un cerrón y ya sacó un arma de fuego. Aunque no la use, se configura el delito. ¿Por qué? Porque es un delito que busca proteger la paz
y seguridad social. El hecho de que una persona saque un arma de fuego sin que la use en la calle, eso altera, ¿no? Altera la paz social. Hay gente que se va a asustar, se va a poner nerviosa porque no sabe cuál es la intención del sujeto, ¿no? De sacar el arma de fuego. Si estamos de acuerdo, estamos en lo correcto, ¿no? De que la Constitución entonces solo permite la portación en el domicilio, la tenencia. En algún otro lugar, no. Sí, profesor, de igual manera, ya encontré el artículo de lo que yo le decía de las armas blancas y pues sí, aquí Sí. son, bueno, es la sección tercera, armas e instrumentos prohibidos. Artículo 179, son armas e instrumentos prohibidos. Fracción primera, los puñales, verduguillos y demás armas similares ocultas o disimuladas en bastones u otros objetos. Fracción segunda, las manoplas, macanas, chacos, hondas, correas con balas, pesas o puntas y las demás similares. Fracción tercera, las bombas, aparatos explosivos o de gases asfixiantes o tóxicos y las demás similares. Fracción cuarta, las ganzúas, llaves falsas y demás similares. Fracción quinta, las que otras leyes o reglamentos señalen como tales. Y lo que me llamó la atención es después que dice que no se consideran armas e instrumentos prohibidos los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, siempre que no sean de capacidad superior a las 150 gramos. Porque pues ahí podría ser estos, bueno, como bien lo dice, rociadores, ¿no? Tal vez, no sé, un ejemplo, que quieran asaltar a una persona y esta lleva, no sé, de gas pimienta y pues por de cierta manera de salvarse, pues lo rocea en sus ojos con tal de no ser asaltado o otra situación. Exacto. Así es. Alguna vez alguien lo preguntaba si eso era ilegal, ¿no? Portar el famoso gas pimienta. Pues ahí está la respuesta. Siempre y cuando no exceda de tantos, de tal gramaje, no es ilegal portarlo, porque tiene efectos pasajeros, ¿no? Los efectos que produce son pasajeros. En cambio, las armas que se enuncian pueden producir incluso la muerte. Arma de fuego, que no es el caso en este artículo, pero indudablemente puede producir la muerte. Los puñales, como dice ahí, lo que se conoce también como los boxers, pues indudablemente también, ¿no? Un golpe en la cabeza puede no solo lesionar, sino producir la muerte. Entonces, pues es interesante, ¿no? Porque muchos dicen, ¿será ilegal traer un gas pimienta? Muchos lo han preguntado, a mí me lo han preguntado, ahí está la respuesta, ¿no? La ley contempla normalmente todo. Hay cosas que no, pero normalmente en la ley está todo. Profesor, Sí. y aquí también dice, tampoco se consideran armas e instrumentos prohibidos las armas electrónicas. Aquí serían los electroshocks o en sí, ¿qué armas? Pero pues electrónicas son las que no están prohibidas. Claro, normalmente la que se me ocurre es la pistola que genera descargas, o creo que hay otra que se le llama, se me olvidó ahorita el nombre, no sé si es creo que se le llama piquera, ¿no? Que generan toques. Esas yo las he visto, se las he visto a los oficiales luego en videos de Estados Unidos, tienen ese tipo de armas para inmovilizar. Pero son esas electrónicas.
De acuerdo, estoy buscando acá el... No, no es piquera, no sé, tiene un nombre, algo así, que genera descargas eléctricas. Pero son esas, ¿no? No sé, de acuerdo a la tecnología puede haber algún otro instrumento electrónico para inmovilizar, que sea considerado arma, pues tampoco sería prohibido, ¿no? Porque son para eso, ¿no? Para reacción, para inmovilización y repeler una agresión, que eso es la legítima defensa, ¿no? Repeler una agresión real, actual e inminente. Eso dice el código, que es la legítima defensa. Una agresión real, actual e inminente. O sea, que en ese momento esté sucediendo algo que deba ser peligroso para una persona y deba repelerlo, ¿no? Deba evitarlo. Pero es interesante leer, ¿no? Leer el capítulo, nos vamos dando cuenta que la ley, pues es exacta, ¿no? En la medida de lo posible va siendo exacta y regula, pues todas estas cuestiones. Sí, profesor. Bien. Bueno, ¿qué más? Artículo 10º. Yo creo que nos vamos a quedar ahí para no quedarnos a medias. Nos falta artículo 11. Y de acuerdo al programa, creo que todavía hay otros 2 que debemos comentar para terminar. Garantías de libertad. Pues sería todo, Dana. Si no hay más comentarios, nos vemos el día jueves para continuar. Sí, profesor, está bien. Perfecto, pues muchas gracias por tu asistencia, tu participación. Nos vemos el jueves. Sí, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, Dana. Buen día.